¿Qué tal? Me encuentro muy contento, muy feliz porque en esta ocasión, nuestra segunda entrevista de esta primera temporada de entrevistas con Alan Ramírez, está un gran amigo, un gran maestro, una personalidad que sin duda fue clave y ha sido clave en mi crecimiento y uno también de los causantes que me enfocara en esta carrera que es la capacitación y las conferencias. El ingeniero Jesús Topete, conferencista con más de 20 años, ¿verdad, máster? De carrera en este ámbito. Bueno, de su lugar, un fuerte aplauso para el máster Jesús Topete. Máster. Muchas gracias por estar aquí. No, pues contentísimo de estar. Fue muy bueno para mí cuando pudimos platicar y oye, que una entrevista y eso con muchísimo gusto. Bien lo dijiste, pues desde el 96 ya son 20 y tantos años, ¿verdad? Años de carrera. Ya en esto, con altos y bajos, toda una experiencia. Decía un amigo por ahí que esto de pronto la capacitación, de los cursos, pues más que una carrera de velocidad es una carrera de resistencia en muchas ocasiones, ¿no? Precisamente por esos altos y bajos. Y bueno, pues disponible para lo que digas. Excelente, maestro. Muchas gracias por atender el llamado, gracias por estar aquí. Vamos a platicar grandes cosas. La idea es pues motivar, incentivar a quien nos está viendo, emprendedores, vendedores, público en general, a que poco a poco vayamos mejorando nuestra vida, en nuestro emprendimiento sobre todo y también en nuestra forma de pensar y de ver, ¿no? Me comentaba hace tiempo, tuve la oportunidad de tomar un curso, de hablar en público con usted, junto con otros conferencistas, y sin duda fue un impulsor, algo que me motivó a empezar con esta carrera y gracias a eso pues aquí continuamos, ¿no? En esta carrera de resistencia, como le decía, de manera muy acertadamente. Máster, ingeniero en sistemas, ¿verdad? De egresado de tecnológico de Tepic, alma mater egresado del tecnológico. Yo egresé en el 96 precisamente. En el 95, 96 por ahí terminamos la carrera. Después estudié una maestría en desarrollo de software y posteriormente ya me dediqué más a la cuestión del desarrollo humano, ¿no? Sigo ejerciendo todavía la parte de desarrollo de software, ya menos. Porque me apasiona mucho la otra parte, ¿no? Que es el crecimiento personal, el desarrollo humano, el ver a las personas crecer. Entonces nos dedicamos mucho a esa parte. ¿Cómo surge esa idea o cómo tomó la decisión de, oye, ya soy ingeniero en software? Por brincar, porque a veces creemos o se dice que los ingenieros pues, son más fríos, más técnicos, ¿no? ¿Cómo le hace la parte de desarrollo humano, la capacitación? ¿De dónde surge? Yo creo que muchas de las cosas que surgen de nosotros como personas surgen también de necesidades personales, ¿no? Y lo que ocurrió conmigo es que yo durante mi juventud tuve mucho la necesidad de crecer como persona, ¿no? Y entonces me di cuenta que también había otras personas que necesitaban ayuda, apoyo y crecer como personas en ese sentido. Y de pronto dije, pues está padre, me puedo dedicar a esto, me apasiona, me gusta muchísimo. Sin embargo, no basta con la buena intención. Es decir, yo tengo la buena intención de ayudar a otros a crecer. Sin embargo, se requieren herramientas para esto. Entonces ya fue cuando me preocupé más por la cuestión de capacitarme de manera personal y desarrollarme más en ese ámbito. Entonces fue así como surge esa idea de decir, oye, sí soy ingeniero en sistemas, está padre la carrera, me apasiona, pero también hay otras cosas padres que me apasionan, ¿no? Entonces eso fue como la parte detonante en mí. Que sí que fue lo que mencionan algunos como una especie de medicina o vacuna propia y también empezar a compartirla. Sí, exactamente. Entonces yo creo que muchos de nosotros lo hemos visto, ¿no? Cuando hay algo que te gusta y dices, oye, esto es padre, me gustaría compartirlo con alguien más. Entonces ahí se da esa parte de no solo crecemos nosotros, sino crecemos también los que están alrededor de nosotros. Y para ayudar a los otros a crecer, pues no basta con decir, pues qué padre, mira, esto me sirvió a mí, yo te ayudo, sino que también hay que capacitarse para poder ayudar mejor a las personas. Claro, sí. No es lo mismo que alguien tenga conocimiento, que sepa incluso emplearlo de una manera, a saber transmitirlo. Sabemos que tiene mucha complejidad en esa parte. Y yo creo que también podemos darnos cuenta con las personas que son muy buenos en el área profesional. Sin embargo, los ponemos a dar clases y resulta de que tienen muchas áreas de oportunidad precisamente por eso. Porque sí saben mucho, pero se les dificulta la parte de poder compartir y expresar o transmitir todo ese conocimiento que ellos tienen.
Claro, sí es. Y también, bueno, aparte de ingeniero, conferencista, que ahorita nos platica también las conferencias donde ha estado, tuve en ese tiempo que lo conocí, bueno, hace 3, 4 años que nos conocemos, si mal no recuerdo las fechas, tuve la oportunidad de leer un gran libro que escribió, donde nos habla un poquito, bastante del propósito de vida, ¿no? De este propósito, déjeme lo presumo, por aquí tengo, incluso me lo dedicó el máster Topete, que dice: Alan, lo importante no es la meta en sí, sino la persona en la cual te tienes que convertir para alcanzar tus metas. Esta frase me encantó, lo he escuchado, la leo bastante. Y es eso que comentaba, ¿no? Que ocupas, si tú quieres ayudar, capacitar a alguien más, necesitas convertirte en esa persona que sabe ayudar, que sabe capacitar, ¿no? Sí. ¿Cómo surge este libro, Máster? ¿De dónde sale la idea también de escribir? Bien, es interesante y vamos a continuar un poquito con la primera pregunta. Hay factores muy importantes en mi vida. Uno de ellos es que todos como personas crecemos, nos desarrollamos. Sin embargo, siempre hay una parte de nosotros que no se desarrolla adecuadamente, ¿no? Y tiene que ver con la parte afectiva, con algunas limitaciones que tenemos nosotros como personas, que influye mucho el entorno, la familia, la educación y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, tenemos carencias que de pronto a la hora de poder interactuar con los demás salen a relucir, ¿no? Y entonces yo entré en un proceso de crecimiento personal, de desarrollo personal, y dije, bueno, pues la vida tiene que ser más que levantarse un día, ir a trabajar, crecer, casarte, tener hijos, y un día simplemente morir, dejar de existir, ¿no? La vida tiene que ser más que eso. Lo que le llaman muchas veces como que la carrera de la rata, ¿no? Ajá, Sí, que y estar encerrado en eso, ¿no? La vida es más que eso, la vida es más que una pandemia, la vida es más que ir a trabajar todos los días, la vida es más que levantarte forzado porque tienes que cumplir un horario, o sea, la vida es eso, es más que respirar. Y entonces digo, bueno, yo creo que los seres humanos tienen que existir por alguna razón, ¿no? Y entonces empiezo a tratar el tema de propósito de vida, de meterme en todo esto. Y a mí me sirvió muchísimo, ¿no? Lo que comentabas ahorita de esa medicina que de pronto nos tomamos y funciona, ¿no? Entonces dije, bueno, pues qué padre poderlo compartir con la gente, ¿no? Entonces empecé a compartirlo, a hacer algunos talleres para jóvenes. Y había un taller que yo daba que se llama Vive con Propósito, precisamente. Y entonces llega el momento en mi vida en que digo, bueno, está muy padre, pero ¿cómo lo puedo transmitir a más gente? Bueno, pues a través de un libro. Ok, y empecé a escribir un libro que originalmente se llamaba así, Vive con Propósito. Sin embargo, un poco técnico, porque tenía así los conceptos, tenía todo eso. Y yo decía, pues está padre, pero ¿cómo hago que la persona que lo lea se atrape con el libro y aparte le sirva en su desarrollo personal? Y entonces empecé a crear una historia alrededor de esto, ¿no? Algunas partes del libro son reales, o sea, cosas que me sucedieron a mí, algunas otras que le sucedieron a otras personas y algunas otras que tuve que crearlas para darle continuidad a la misma historia, ¿no? Entonces es así como surge el libro, ¿no? Cuando precisamente lo termino de escribir en una fecha muy similar a esta, era como Semana Santa de hace algunos años, 2017 creo, 2016. Entonces termino el borrador, yo se lo doy a leer a mi hija, una de mis hijas primero, y a mi esposa, ¿no? Que me den retroalimentación. Entonces mi hija me empieza a hacer algunas retroalimentaciones, mi esposa también, y entonces así surge la primera versión del libro. Hay una segunda versión, ¿verdad? Hay una estaba leyendo edición. La segunda edición. Sí, la sacamos hace un par de años, donde vienen algunas correcciones y se aumentaron algunas otras partes del libro que para mí eran interesantes, porque a partir esto yo veo como la vida que tiene que ser dinámica, ¿no? Entonces el libro cumplió su propósito cuando fue escrito, en el momento que fue escrito. Sin embargo, a la distancia y con la experiencia de vida y algunas otras cosas, empecé a pensar que había frases o cosas o historias que tenían que ser agregadas a eso, ¿no? Entonces es como surge la segunda edición. Ya debe agregarse una pandemia que no estaba cuando se dio la parte del libro. Entonces, sí, efectivamente, y todo lo que eso implica, ¿no? Claro. Quien no ha leído el libro, Máster, platíquenos, ¿de qué trata? Hablaba la parte de vivir con propósito.
que estamos completamente de acuerdo, ¿no? Vamos más allá de vivir, de solamente estar en esa carrera de las ratas, como dicen, de que me levanto, desayuno, casi como robot, voy al trabajo, regreso, los niños cómo están y demás, y el día siguiente lo mismo, ¿no? Y estamos, mucha gente, tristemente, lo ves tú en el camión, en la calle, y están como que en automático, ¿no? En el trabajo. Y ya otro día más, y también lo van viendo en viernes. ¿Cuántos días faltan para el viernes, no? Sí, o el sábado. Que ya se acaba la semana, ¿no? Y están esperando a que llegue Semana Santa porque no están a gusto en esa parte, ¿no? Sí. ¿De qué habla el libro? ¿De qué nos puede ayudar? ¿En qué nos puede enseñar? Que está buenísimo, ¿no? Yo lo leí en 3-4 horas y está muy digerible, la verdad. Hay una experiencia interesante con el libro porque gente que me dice, oye, me decía, pues yo nunca había leído un libro. Es el primer libro que veo y desde que lo agarré no lo podía dejar de leer. Sí. Hay gente que me dice lo mismo, yo lo empecé a leer a tal hora en la noche y hasta que lo terminé. Y hay experiencias interesantes. Una vez llega un muchacho, no llega, me manda un inbox, me dice, oye, soy fulanito de tal, sé que no me conoces, pero quiero preguntarte si tú eres el autor del libro tal, ¿no? Y ya le digo, sí. Ah, mira, lo que pasa es que yo soy de tal ciudad. Por alguna situación mi familia pues me echó a la calle y yo empecé a viajar y llegué a un lugar y resulta de que en ese lugar es como una especie de espacio donde se atiende a la gente que no tiene hogar. Y ahí alguien me recomendó este libro que me dijo que se lo había encontrado en algún lugar y entonces lo leí y me impactó, dice, y la verdad sí me gustaría conocerte, ¿no? Y ya me pregunta de dónde soy y me dice, oye, casualmente estoy aquí, ¿no? Entonces nos vimos, platicamos un ratito. Entonces, una experiencia interesante. Es un libro que parte de una... sí, efectivamente es una novela de superación que trata como eje central el propósito de vida, pero maneja personajes y esos personajes tienen una historia y una trama, una historia que puede ser la historia de cualquiera de nosotros, que sienten, que viven, que experimentan, que lloran, que ríen, que tienen ilusiones de vivir y que a través de este desarrollo nos enseña que valemos por el simple hecho de ser personas, que somos importantes y que no necesitamos hacer nada para ser importantes, que no nos define la situación ni política, ni la educación, ni la economía. Eso no nos define y que todos somos valiosos, importantes. Solo hay que creer esa parte y no creer como el hecho, sí, ya lo creías todo, sino darnos la oportunidad también de creer en nosotros y creer en esas capacidades que todos tenemos, unas de una forma y otros de otra, de manera distinta, pero no significa que no seamos importantes. Y entonces, cómo esas capacidades que tenemos nosotros y unas que podemos desarrollar, algunas de ellas las tenemos desde nacimiento y otras las podemos desarrollar, podemos lograr aquellas metas que nos proponemos, pero no solo por el hecho de plantearme una meta, sino de tener claro que la meta no es lo importante, lo decías tú hace rato, no es lo importante es quién tengo que ser yo para que esa meta se realice, ¿no? Y entonces es tan aplicable que lo puede leer el abuelito, la mamá, el esposo, el muchacho que está estudiando, el que está emprendiendo. Y entonces se trata de eso, ¿no? De cómo crecer como personas, de encontrar nuestro propósito y sentido de vida y de cómo podemos lograr alcanzar proyectos en nuestra vida, porque incluso viene hasta un plan de proyecto de vida, de cómo alcanzar esos proyectos en la vida y que lo que está alrededor no necesariamente nos tiene que limitar. Más o menos por ahí va. Ya depende de cada uno, ¿no? La verdad que sí está muy, muy interesante, se lo recomiendo bastante. Y el nombre, ¿por qué? Comentaba que al principio la idea era Vive con propósito, el título. ¿Por qué cambiar al vagabundo exitoso? Muy interesante. No me habían hecho esa pregunta. Me habían hecho muchas de las que me has hecho, pero esa pregunta no me la habían hecho. El título tiene un sentido. Y el sentido es que uno de los
principales protagonistas de la historia es una persona que lo perdió todo, ¿verdad? Como cualquiera de nosotros lo perdió en la pandemia o lo ha perdido, y es esa alegoría de decir, ok, puede ser que en este momento estés pasando por una situación muy complicada, muy difícil, y muchos de nosotros podamos convertirnos en vagabundos aunque no estemos en la calle. Entonces, uno de los principales protagonistas es una persona que llega a perder todo y se convierte en una o vive en una condición de calle, ¿no? Sin embargo, en ciertos factores y experiencias que él tiene, empieza poco a poco a cambiar, a transformarse y a llegar a ser aquello que él se propuso, ¿no? Pero como mucha gente lo conoció como esa persona que vivía en la calle, pues lo conocieron como el vagabundo, ¿no? Y cómo es que bajo ciertas circunstancias él pudo cambiar su estilo de vida y su familia, e impactar no solo a su familia, sino a todo un entorno. Y se convirtió en un vagabundo con éxito en la vida, ¿no? Entonces de ahí surge el título. El título de Vagabundo Exitoso. Más, te di una pregunta ya más profunda. Platicaba hace unos minutos que ese libro es inspirado en su vida, un poquito historias de los demás. Jesús Topete se ha considerado, en un momento tuvo esa parte de vagabundo, de perder ciertas cosas o de estar en esa, no situación de calle, pero sí de tener desapego de algo. Sí, ¿Sí se identifica? Yo creo que muchos de nosotros, pues, y la pérdida puede significar no solo la parte económica, ¿no? Sino es el perder a un ser querido, el tener que empezar otra vez, o sea, el perder tu trabajo, por ejemplo, ¿no? Muchas veces he leído, a veces en redes sociales, esos posteos que suben los emprendedores, que les echamos porras, ¿eh? Donde dice, estoy acostumbrado y voy a sacar un hombre de la historia a relucir, Pablo de Tarso, que él escribe, estoy acostumbrado a vivir en la opulencia como vivir en la austeridad, ¿no? Entonces, muchos posteos a veces que me ha tocado leer de gente que dice, oye, estoy acostumbrado a comer bien, pero también a batallarle con eso, ¿no? Como experiencia, nosotros a nivel familiar, mi esposa y yo, pues nos casamos con toda la ilusión de la vida, ¿no? Como muchos. Y de pronto, decisiones de las cuales hemos aprendido, malas decisiones, que hemos aprendido muchísimo, nos llevaron a vivir más de una ocasión en una situación difícil, pues, donde dependimos mucho del apoyo de otras personas para salir adelante, ¿no? A los cuales les agradezco profundamente esto. Entonces, creo que así como yo, muchas personas hemos vivido o están viviendo ahorita una situación difícil, pues. Y este libro es decir, ok, sabemos que estás viviendo esto o lo estás viviendo, pero no es eterno, o sea, terminará. Y aunque ahorita estés pasando por el infierno, tarde o temprano esto se termina y mañana vas a reírte de lo que viviste hoy, ¿no? Pero mientras vivimos en eso, es como caminar en el desierto, ¿no? Donde no le ves fin, donde estás en el pleno rayo de sol, donde estás a punto de morirte, pero no es eterno, pues, ¿va? Y esa experiencia de vida también de alguna manera inspiró escribir este libro, pues. Entonces, creo que muchos de nosotros tenemos algo de ese vagabundo, ¿no? Sí, de cierta manera nos identificamos, ¿no? Y esa parte me agrada bastante, donde dice que lo bueno y ni lo malo es eterno. Debemos, a veces que a lo mejor la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, quizá esté pasando por algún momento complicado, difícil. Si algo podemos dar de esperanza es decirle que nada es eterno, nada es eterno, ¿no? En algún momento se va a acabar ese momento malo o momento complicado de tu vida, y también si está en la parte buena, pues también disfrutarlo, porque también en algún momento se puede acabar, ¿no? Ambas partes. Entonces, saber que cada momento es único, es irrepetible, y pues ver la manera de disfrutarlo y aprender. Si es un momento malo, pues aprender. Si es un momento bueno, pues disfrutarlo. Aprender a disfrutar lo que tenemos y las cosas buenas. A mí me ocurría que bajo ciertos niveles de estrés, y era tanto el estrés, que por ejemplo nos dábamos la oportunidad de ir a la playa, pero yo no disfrutaba estar ahí.
O sea, con todo el cansancio, las frustraciones, el pensamiento que me está dando vueltas. Entonces, qué importante es eso. O sea, a lo mejor estás viviendo una situación complicada, pero también hay esos momentos donde debemos darnos la oportunidad de vivir, porque nos lo merecemos. Sí, y a veces pasa eso, ¿no, Master? Que no nos sentimos a veces, no sé, merecedores de esa alegría, de esa felicidad. Y no, espérame, está en la playa, pero no, y mañana tengo tal trabajo, mañana tengo otra situación, o hay esta cantidad que estoy gastando dinero, la voy a ocupar más adelante, como que estamos derrochando y no disfrutamos ese momento, ¿no? Estamos físicamente ahí, pero nuestra mente está en otro lugar, está la parte pues, importante de aprender. Ya para cerrar el tema del libro, pues quien desee leerlo, ¿verdad?, le va a ayudar bastante. Ya comentaba el máster, emprendedores, no importa lo que se dedique, realmente te apoya bastante en lo que quieras hacer, ¿no? Y parte importante también lo mencionaba Víctor Frank en su libro, ¿no? Vive con propósito. Necesitamos vivir para algo, necesitamos esa razón por la que te levantas todos los días, sino que dicen también los memes, ¿sí? por la pobreza, ¿verdad? Que ¿cómo se llama la razón por la que te levantas todos los días? Pobreza. No solamente por eso, tenemos un fin más allá, buscamos la parte de trascender, tenemos un propósito de vida que la idea es que lo encuentren a través de esto, ¿no, Master? Sí, y ahorita que comentas de Víctor Frank, es de mis autores y filósofos favoritos. De muchos, pero él en particular, que mucho tiene que ver el libro con él, porque él tiene una historia muy particular. Y en uno de sus libros, él menciona, dice, al final de cuentas nosotros tenemos como la posibilidad de elegir qué queremos hacer. Es decir, la última de las libertades humanas es el poder elegir la actitud con la cual tú vas a vivir, aún a pesar de las peores condiciones que estés viviendo, ¿no? Y no se trata de decir, ¡ay, estoy muy bien y qué padre! Y aunque estemos tronados. No, es entender que yo puedo decidir cómo quiero vivir ese momento aún en mis peores condiciones de vida, ¿no? Claro. Puedo decidir ser feliz a pesar de lo que ocurre, pues. Y comentaba algunos, por ahí hay un conferencista, ¿no?, que hablaba del optimismo tonto, ¿no? Así lo que es una palabra más fuerte, ¿no? El optimismo tonto, donde dice, ¿cómo va a estar optimista aunque te esté pasando lo peor, ¿no? Oye, me robaron mi carro, ¿cómo va a estar optimista que te acaban de robar el carro, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Y comentaba otra persona, dice, no se trata de que, se murió fulanito, ¿cómo va a estar optimista? No, es saber que estás viendo una situación complicada, saber o estar consciente de que estás en un momento complicado, pero tener fe de que en algún momento va a pasar, de que eso es momentáneo y vienen cosas mejores. Es la parte importante del optimismo, que no es que te veas las desgracias con alegría o te rías, pero sí que tengas esa fe de que las cosas van a cambiar, ¿no? Por ahí ves ese punto importante. Claro. Yo le comentaba también hace rato, Máster, importantísimo, que tu contexto, lo que tú vives, no te condiciona lo que tú eres, ¿no? Que todas personas a veces nos autosaboteamos y decimos, es que yo no puedo cumplir tal propósito, yo no puedo ser el conferencista, pues porque Jesús Topete pues, nació en algún lugar muy especial, tenía parientes que nos iban a hablar en público, ¿no? Y a veces nos ponemos esas limitaciones. Pues, algo importante es que no limita el contexto, ¿estamos de acuerdo, Máster? Eso es importante, ¿eh? O sea, eso no nos define. Puedes estar haber nacido en las peores condiciones, pero nosotros decidimos dónde queremos estar hoy o mañana o pasado. Y digo, yo creo que también muchos de nosotros que nos dedicamos a esto no nacimos hablando así, pues, o sea, y no nacimos con una carrera formada. Y yo tengo muchos problemas de lenguaje. De pronto surgen, incluso en las capacitaciones o en las conferencias que doy, porque son cosas que traigo desde niño. Sin embargo, eso no es una limitante para cumplir aquello que anhela tu corazón, pues. Claro. Ahora, hay que entender también o tener una claridad acerca del éxito, pues. El éxito no es, a veces lo definimos como tener todo lo que te propongas, y es muy subjetivo. Y cada uno de nosotros podemos tener una definición de éxito distinto, pero hay que tener claro que el éxito puede ser dar un paso más que el que di ayer, por ejemplo, o para una persona el éxito puede ser haberse levantado ese día de la cama. Entonces, el hecho de que nos dediquemos a esto y seamos exitosos no significa
que hayas alcanzado cierto estatus o la parte económica o muchas otras cosas, ¿no? O sea, el éxito va más allá de eso, pues. El éxito es haber hecho aquello para lo que naciste, haberte esforzado para alcanzar tu propósito de vida y ayudar a otros a hacer lo mismo, es decir, a encontrar eso, ¿no? A que sean felices con lo que tienen. Claro, cada quien tendrá su definición de éxito, ¿verdad? Claro, claro. Pero que esa definición de éxito te beneficie a ti, beneficie a tu entorno, porque lo necesitamos, ¿verdad? Y eso es importante, porque el éxito es compartido, no puede ser solo. Y si me quedo estancado en las limitaciones que tengo, pues ahí me voy a quedar. Qué interesante es caminar a pesar de esas limitaciones, ¿no? Yo creo que ahí también hay una clave interesante. Sí, sí, completamente de acuerdo. Fíjese, maestro, que ahí en la cuestión de éxito, una pregunta. ¿Considera que el éxito llegamos y nos mantenemos todo el tiempo o son pequeñas visitas que ahora tuviste o puedes considerar como algo exitoso, la próxima semana igual, el próximo mes? ¿Qué es lo que considera ahí con el éxito? Yo creo que es el camino. El éxito no es un lugar que sea fijo. Subimos el Cerro de San Juan, por ejemplo, y a lo mejor yo me planteo subir a la batea o más arriba de la batea, pero si no admiro lo que cuando voy caminando, cuando llego al primer descanso, y a lo mejor me doy mi tiempo para descansar, y a lo mejor decido regresarme y no pasa nada. Es decir, el éxito no es la meta como tal, pues, no es llegar ahí, sino es aprender que cada estadio de mi vida es importante, en su momento es importante. Y cuando yo digo, llegué al primer descanso y me propongo como meta la batea o lo que sigue, es que yo cuando llegue a ese otro punto soy mejor que la persona que era cuando llegué al primer descanso, ¿verdad? Entonces, el éxito, si yo lo fijo como llegar a ese lugar definido, muchas veces ha ocurrido que llegamos y decimos, ¿esto es todo? O sea, ya tengo esto y ahora ¿qué sigue? ¿No? Entonces es dinámico, no es como algo estático, pues, ¿verdad? Eso es de manera muy particular lo que yo pienso acerca de eso, basado en muchas experiencias y en las personas que he conocido a lo largo de esta vida, ¿no? Sí, lo he visto yo con algunas personas donde, como comentaba, ¿no? Tienes una meta, llegas a la meta y ¿qué sigue? Y meta en general, ¿no? A veces también hacemos el éxito, lo escribimos de acuerdo al éxito de mi pareja, del amigo, del hermano. Pues es que mira, él es exitoso porque puso un negocio, ¿no? Y para mí el éxito, me están diciendo la familia o mis conocidos que el éxito es poner tu negocio. Y a veces vamos persiguiendo los éxitos de otros más, ¿no? Y llegamos ahí y decimos, pues esto no era lo que buscaba. O sea, sí era, pues sonaba padre, pero no hay más allá, ¿no? Sí. Entonces es importante, considero, corríjame, estoy equivocado, donde llego a una meta o tengo un éxito y el siguiente, inmediatamente plantearme el siguiente paso, ¿no? ¿Qué sigue? Porque hay gente que se deprime. Escuchaba, hace tiempo sigo ahí un comediante, platicaba Franco Escamilla, donde él un éxito muy grande que fue llenar el auditorio, creo que llenó la Arena de México, no me acuerdo cuál, decía que él después hizo 2 fechas, que tuvo lleno total, se deprimió. Que duró 15 días en depresión porque es que llegué ya, para él en ese momento era el top, lo máximo, y se deprimió, ¿no? Y su esposa psicóloga lo invitó a que fuera con una terapia y demás, pero esa parte sucede, ¿no? Que llegamos a un punto donde queremos llegar, llegamos, ya, hasta ahí me quedé y hay gente que se deprime y ya no puede pasar más de ahí, ¿no? Entonces es importante que tengamos metas más que estemos. Y ahí es donde entra el propósito y el sentido de vida, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene llegar a un lugar o comprar algo o tener esto o terminar la carrera cuando no hay un sentido de vida? Y el sentido de vida, habría que echarnos un clavado a Víctor Frank para hablar de esto, es eso que me motiva. Y es interesante porque Víctor Frank lo maneja muy padre, y encontrar sentido es todas las cosas que hacen que tu vida valga la pena. Y puede ser desde la sopa que te comes, está rica, desde el bañarte,
desde el dar el abrazo, el apapacho, desde salir a trabajar o quedarte en la cama, desde disfrutar la lluvia o el sol. Entonces, cuando encuentras ese sentido en las cosas que haces, lo demás deja de ser lo más importante. ¿Sí me explico? Porque tu vida tiene un sentido. O sea, ya hay una razón para levantarte. Y la razón mía no es terminar un libro. Pues ya lo terminé, ¿no? ¿Qué sigue después de eso? O sea, mi razón de existir no es solo haberme casado y tener un puesto directivo. O sea, la vida es más que eso, ¿no? Y cuando encontramos el sentido en cada una de las cosas que hacemos, es cuando dices, híjole, valió la pena vivir, ¿no? Vale la pena levantarse, porque hay muchas cosas que hacer y no solo clavarme en algo, ¿no? Y volvemos a lo mismo de las metas. La meta no es lo importante, pues es quién tengo que ser yo para que esa meta se logre y entonces crecer como persona. Y una vez que esa meta se logra, soy mejor persona y entonces estoy preparado para otra meta, ¿no? Entonces, claro, es eso, de ir avanzando como persona, ¿no? Totalmente de acuerdo, Máster. Pues ya luego les vamos a poner ahí una dinámica, les vamos a hacer un regalo por parte de Jesús Topete y su servidor. Vamos a obsequiar este libro, luego ponemos ahí la mecánica para que se los ganen. Y pues bueno, léanlo, vale mucho la pena. Es un libro muy ameno, muy digerible, lo lees realmente en 3-4 horas, te sientas, empiezas a leerlo y no quieres dejar de leerlo, ¿no? Entonces, participen, más adelante ponemos la dinámica para que participen en la rifa, vemos la forma ahí de otorgar este libro y léanlo, El vagabundo exitoso de Jesús Topete. Máster, cambiando un poquito de tema, me comentaba también, aparte de ingeniero, de escritor, es emprendedor, ha emprendido varios proyectos, varios negocios. Platíquenos un poquito de su experiencia como emprendedor, cómo surge, igual qué lo ha motivado para dar este paso de emprendedor. Una vez estaba en Culiacán, creo, y era un congreso de sistemas computacionales. Me invitaron a dar una charla y uno de los muchachos me hace una pregunta. Al final hay una ronda de preguntas-respuestas y alguien me hace una pregunta: ¿y cuál fue su primer emprendimiento? Y entonces yo me acordé que cuando estaba niño mi abuelo me hizo un cajón. Mi abuelo era carpintero, muy bueno, por cierto. Me hace un cajón de madera. Y entonces yo estaba en la primaria. Yo salía a las 12:30 de la escuela, llegábamos a casa, llenábamos el cajón de dulces y nos íbamos a vender dulces a la escuela, ¿no? Y entonces el chavo se queda así como esperando otra cosa, ¿no? Y no nos damos cuenta que el emprender no es solo lo que a veces decimos, pues montar una empresa, sino desde esas pequeñas cosas que hacemos emprendedores. Entonces, desde niño fui muy inquieto, ¿no? Me gustaron las ventas, pues tenía ahí en ese tiempo se usaba que rentabas las revistas, tú comprabas revistas y las rentabas a peso, y entonces tenía mi tendedor de revistas. Después me dediqué a vender algunas cosas, y bueno, esa fue la línea, ¿no? Y ya cuando terminé mi carrera y empecé a trabajar para gobierno, entre unos amigos y yo dijimos, oye, pues hay que empezar a hacer algo, ¿no? Porque un día nos corren de aquí y se acabó. Y emprendimos una empresa de desarrollo de software. Estamos hablando del año 2000, del 2000. Todavía estaba la transición entre muchas de las cosas que se hacían de manera manual a manera automatizada. No había mucho mercado para el software, pero fue nuestro primer emprendimiento. Entonces emprendimos, éramos varios, y nos dimos cuenta de que había muchas buenas intenciones, pero poca capacidad para desarrollar negocios, ¿no? Teníamos la habilidad técnica, pero no la otra parte, ¿no? Y entonces eso fue como lo primero, ¿no? Siempre decíamos, oye, pues ahora ¿quién vende, no? ¿O qué hay que hacer? Pues sí tenemos mucho talento, pero ¿cómo? Entonces empezamos y armábamos todo y cometimos varias cosas que nos costó caro el aprendizaje, pues. Y entonces montamos una oficina, rentamos una oficina bien bonita, un aula de capacitación, publicidad, todo muy padre, ¿no? Pero pues, ¿qué hacemos, no? O sea, tenemos todo, pero pues no vendemos nada. Todos desarrolladores, pero no quien vendiera. Mucho talento, muchas ganas, pero pues nada, ¿no? Entonces, al final terminamos cerrando, porque pues no vendíamos nada, ¿no? Y es que el emprender, el que ha emprendido sabe que no es levantar la cortina nada más, pues, o sea, no es ya tengo mi negocio y levanto la cortina y se vendió todo, ¿no? Va más allá de eso.
Entonces, fue de experiencia tras experiencia. Aprendí muy bien cómo no hacer las cosas, pues, ¿verdad? Y después de eso viene ya, emprendí ya de manera individual la parte de software. Tengo, pues, 20 y tantos años, desde el 2000 dedicándome a esto. Me ha ido bien, Es una profesión muy noble. Y después emprendimos con otras personas. Y bueno, en esa línea. Después emprendimos en familia un proyecto que teníamos ahí vendíamos artículos religiosos y algunas cosas, una librería. Entonces, también igual, una de las cosas que yo recomendaría es, si vas a emprender, hay que buscar la manera de que tengas un sustento. Porque lo que ocurre muchas veces es que nos comemos la mercancía, y eso significa que todo lo que va saliendo del negocio de pronto lo gastamos por necesidad y porque no hay otro ingreso, ¿no? Qué padre que seas joven, vivas con tus papás y puedas emprender. Es padrísimo porque no tienes como la carga de la familia. Pero salirte de tu trabajo para emprender sin condiciones claras y sin una estrategia definida es como ponerte una pistola en la sien, ¿verdad? En muchos de los casos. No es todo, pero sí en muchos de los casos, que ha ocurrido con gran parte de los emprendedores, ¿verdad? Más cuando tienes la responsabilidad de la familia y todo. Pero cuando tienes un plan y dices, oye, quiero emprender y tengo un proyecto y a lo mejor ahorita estoy trabajando y las condiciones, esto es lo que quiero, pero ahorita hay una frase que me gusta a mí decir muchas veces, sí, pero todavía no. Es decir, sí tengo este proyecto, pero ¿qué tengo que hacer para minimizar el efecto que voy a tener? Porque mi sueldo ya no va a ser el mismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues entonces tengo este proyecto y a lo mejor lo emprendo, pero no mañana, sino hago un proyecto a cierto número de meses donde yo tengo un colchón, tengo una estrategia, voy a meter publicidad de esta forma, tengo este proyecto, ya sé quién se va a dedicar a las ventas. Entonces, cuando tengo armado todo esto, qué padre. Ahora, si espero las condiciones ideales para empezar, pues me hago viejito en ese proceso, ¿no? Pero sí, cómo minimizo el riesgo a la hora de emprender, y eso es muy importante, y que lo aprendí también con esta serie de cosas, ¿no? Después seguimos desarrollando software y después emprendimos la parte de capacitación hace algunos años. Muy bien, la capacitación es muy noble, muy padre, a mí me apasiona, me gusta muchísimo y es algo de lo que me gusta hacer, aunque no me paguen, ¿verdad? Y entonces esa ha sido poco de la historia, ¿no? Resumida de estos 22 años en cuanto al emprendimiento. El emprendedor. Es algo muy interesante, ¿no? Muchos emprendedores nos aventamos, qué bueno, se ocupa la motivación, y nos dedicamos a la parte de motivación en cierta manera, ¿no? Se ocupa la motivación de que sí podemos, adelante, ya tenemos las ganas, o sabemos cómo hacer pasteles, cómo hacer software, pero ocupas un plan definido, ¿no? Tu estrategia, cómo lo vas a hacer, a quién se lo vas a vender, toda esa parte de camino. Incluso hay algunos mentores que te sugieren que tengas como que tu pie firme, me refiero a la parte de ingreso, ¿no? Que tengas un ingreso fijo, un ingreso firme, o un ingreso por lo menos que no va a ser tan variable como cuando emprendes, que finalmente sabemos que emprendemos, que al principio a veces hay, a veces nada, sí, claro, y otras veces menos, y está todo un poquito más inestable, ¿no? Entonces sí sugieren algunas personas que cuando vayas a emprender tengas esa estabilidad o ese ingreso por lo menos fijo que cubra tus gastos fundamentales, porque si no, sí pasa como comentaron, no te comes el ingreso o ingreso que llega a tu empresa, pues buscas manera de cómo llevarte los sustento. Al final hay que vivir, pues. Entonces, ¿de dónde sacas si no hay otra fuente de del negocio, ¿no? Y vamos ahí ordeñándole en buen sentido. Me acuerdo que hace tiempo fui a una conferencia de Carlos Casuga, el de Yakult, y comentaba eso, comparaba las empresas mexicanas con las empresas de allá de Japón, y decía que allá pues le empiezan a ordeñar o sacar las utilidades hasta los 15, 20 años, ¿no? Y aquí en México pones un negocio y ya vendí ahorita, ahora vámonos a la chela, vámonos a cotorrear porque ya vendimos.